Buenos días, nosotras somos alumnas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas, cursando nuestro cuarto año en la licenciatura en Negocios Internacionales. Nuestro tema de investigación lleva por nombre Importancia del despacho aduanero en el comercio exterior de México, que para acreditar el módulo de gestión de aduanas. Nuestro equipo está conformado por Campos Valenzuela, Londra Guadalupe, Flores Ángel Karen Vianey, Sánchez Félix Lena Marisol y su servidora Insunzaureta Michelle Estefanía. Nuestra directora de investigación es la doctora Ana María López Carmona. Aquí una breve introducción de lo que estaremos viendo en la exposición. Capítulo 1, planteamiento del problema. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, estrategia metodológica. Capítulo 4, análisis y comprobación de hipótesis. Bien, en los antecedentes tenemos que en el año de 1986 fue el ingreso de México al GATT. Esta fue parte de su política de apertura comercial. Los beneficios que trajo fue la apertura de mercados, la creación de reglas y disciplinas claras y transparentes. En el año de 1916 se publicó la nueva tarifa de aranceles. Estas redujeron los gravámenes a los artículos de primera necesidad y se aumentaron para los artículos de lujo. En el año de 1929, con la ley aduanera, esta intentó modernizar y simplificar los procedimientos para el despacho de mercancías en las aduanas. También pretendió la unificación en una sola tarifa de los diferentes impuestos. La nueva ley aduanera de 1935 incluyó un nuevo régimen jurídico para las actividades de los agentes aduanales. En el año de 1996, la ley aduanera, que es la que actualmente rige, esta ha sido modificada en más de 12 ocasiones de acuerdo a los requerimientos de control, facilitación y usos de tecnologías de la información. De los años de 1989 al 2000, la revisión manual de los pedimentos fue sustituida por CADEPA, que es la captura desconcentrada del pedimento aduanal, y el SAI, que es el Sistema Automatizado Aduanero Integral. En la problemática mostramos una breve secuencia. El proceso de globalización actual ha demostrado una clara tendencia a la eliminación gradual de las fronteras. Con ello se ha propiciado un mayor intercambio comercial entre los mismos y por ende ha derivado en un motor de crecimiento. Dada la importancia, el comercio exterior requiere de una regulación jurídica transparente, nacional e internacional, con el fin de evitar distorsiones en el campo. En el caso de México, su comercio exterior es reflejo de una serie de modificaciones al interior y exterior del país, incluyendo la herramienta del despacho aduanero. Pues en la justificación, el despacho aduanal se refiere a todos los trámites y actividades legales que deben cumplir para poder importar o exportar mercancías a un país. Su importancia radica en la realización de los pedimentos de acuerdo a las leyes y regímenes aduaneros, ya que esto pues depende la manera correcta de la legalización de la mercancía. Su rol en el comercio es para que las operaciones de comercio exterior se realicen exitosamente. Esto requiere de la intervención de una variedad de actores. Entre esta variedad son los agentes aduanales, los almacenistas, gestores de aduanas, operaciones logísticas y naturalmente pues el importador y el exportador. Por eso pues es un mecanismo como el derecho aduanero, es vital para ejercer cierto control. La delimitación. La delimitación disciplinar, campo de estudio, es de ciencias económicas y administrativas. La delimitación temporal es periodo de la investigación, agosto del 2020 a febrero del 2021. Programa académico, licenciatura en negocios internacionales, módulo gestión de aduanas. Delimitación espacial, Guamuchi Salvador Alvarado. Tema de investigación, la importancia del despacho aduanero y el comercio exterior de México. Como preguntas de investigación tenemos la pregunta general, que nos dice, ¿cuáles son los beneficios que ha traído el despacho aduanero al comercio exterior de México? Y las preguntas específicas. La primera es, ¿cómo se efectúa el despacho aduanero en México? La segunda,
¿cuáles son las principales ventajas de implementar el despacho aduanero en México? Y la tercera es si existe alguna desventaja producto de implementar el despacho aduanero en México. Como siguiente punto tenemos la matriz de congruencia, donde se presentan las preguntas generales y la pregunta general que ya comenté anteriormente, y las preguntas específicas, siguiendo por los objetivos. El objetivo general, que es identificar los beneficios que ha traído el despacho aduanero al comercio exterior de México. Los objetivos específicos, que es examinar cómo se realiza el despacho aduanero en México, determinar cuáles son las principales ventajas de implementar el despacho aduanero en México, y descubrir si existe alguna desventaja producto de implementar el despacho aduanero en México. Nuestra hipótesis general es la importancia del despacho aduanero en México radica en la realización de los procedimientos conforme a las leyes y regímenes aduaneros. De ello depende la correcta legalización de la mercancía, dando como resultado importaciones y exportaciones en el país a tiempo correcto, bajo los estándares fiscales y cumplimiento de normatividad oficial, generando así fluidez en el tráfico nacional y en la economía mexicana. Como hipótesis específica tenemos que la realización del despacho aduanero en México se lleva a cabo mediante un proceso cuyo primer paso es revisar y confirmar los detalles de la importación o exportación en las guías correspondientes, siguiendo con el examen físico de la mercancía, el cual trata de comprobar que la mercancía que está en el almacén es la correcta, procediendo a la verificación de los documentos necesarios y a su vez realizar el desaduanamiento libre o no, según sea el caso. En el marco teórico mostramos una secuencia. Como inicio, la importancia del despacho aduanero en el comercio exterior de México. Por un lado, las teorías del comercio exterior, que menciona la teoría sobre el origen del intercambio desigual por León, y la teoría pura y monetaria de Gómez. Y por la otra parte, despacho aduanero, agentes que intervienen en el despacho de mercancías según Core, y procesos del despacho aduanero y documentos necesarios para exportar e importar. El enfoque que usó el equipo investigador fue el cualitativo, el modelo fue estudio de gabinete y el método fue hipotético deductivo, y pues el tipo de investigación fue descriptiva y las técnicas fueron análisis documental. Los resultados. Cumplimiento de los objetivos específicos. El 100% de examinar cómo se realiza el despacho aduanero en México. El despacho aduanero se realiza mediante los 14 pasos, entre los que intervienen la revisión de la mercancía, revisión de los documentos de la mercancía y el desaduanamiento libre o no, según sea el caso. El 100% de determinar cuáles son las principales ventajas de implementar el despacho aduanero en México. Punto 1. Agiliza los tiempos de control y revisión. Punto 2. Optimiza el equipamiento y la infraestructura. Punto 3. Descongestiona el tráfico natural en los cruces fronterizos. Punto 4. Toma más eficiente el control de las mercancías en aduanas. Descubre si existe alguna desventaja producto de implementar el despacho aduanero en México. No existen desventajas, pero es común que el usuario se confunda con las leyes, con las leyes que se manejan, ya que estas se actualizan constantemente. Constatación de hipótesis. El despacho aduanero en el comercio exterior de México es quien se encarga del cumplimiento en forma de los procedimientos, basándose en las leyes y los regímenes aduaneros, ya que de ello depende la correcta legalización de la mercancía, dando como resultado producto que entren o salgan del país a tiempo y bajo los estándares fiscales y cumplimiento de normatividad oficial, evitando así que las operaciones se encuentren discrepancias y que tengan que pasar por un proceso de regularización,
confirmando que la hipótesis planteada fue cierta, fue acertada. El despacho aduanero en México es quien se encarga de realizar las revisiones de las mercancías mediante un proceso en la cual comienza a confirmar que las mercancías cumplen con los requisitos para poder ser importada o exportada debidamente con el transporte apropiado. Por lo tanto, la hipótesis fija en un inicio es correcta. Conclusiones que llegamos, el equipo investigador con esta investigación fue que la mayor parte de los productos que utilizamos pues día a día son extranjeras, ya sea ropa, alimentos, medicina, aparatos electrónicos, juguetes, entre otros. Si estos entraran o salieran pues fuera del país sin control y sin cumplir parámetros mínimos de calidad, nos enfrentaríamos a mercancías con elevados nocivos para la salud o de mala calidad. El libre tránsito de armas, dinero y drogas o sustancias tóxicas no aptas para el consumo humano, o incluso podrían llegar a presentarse violaciones contra los derechos de la propiedad intelectual. De ahí surge la importancia del despacho aduanero, pues por medio de este se controla el ingreso, traslado, permanencia y salida de personas y mercancías y medios de transporte, así como para hacer cumplir las disposiciones legales vigentes, el cumplimiento de los procedimientos basándose en leyes y en los regímenes aduaneros. Es decir, sin el acto del despacho aduanero simplemente no se podría ingresar o extraer mercancías del territorio nacional de forma legal y segura. Las referencias. Presentamos algunas de ellas. Estas fueron realizadas con el APA séptima edición. Se consultaron un total de 58 referencias entre tesis, artículos científicos, revistas digitales, consultas diversas en bases de datos, blogs, secciones de gobierno, el SAT, la ley aduanera, etc. Bueno, pues llegamos al final con el agradecimiento. Pues gracias a mis compañeros por trabajar tan arduamente en este proyecto y a la doctora Ana María López Carmona, nuestra maestra, por ayudarnos en la elaboración de nuestro proyecto.